Lo primero es un formato mucho más pequeño, más fácil de mover, y con otro caché también, y cambiar también cambiar de aires, ¿no? Porque quería hacer algo también con un tinte electrónico, aunque hay canciones que son muy tradicionales, quería introducir ese tinte electrónico y bueno, para eso conté con Richard García, que está con los teclados y las programaciones. Y un poco era eso, cambiar un poco de aires. Después de tantos años tocando con Tejedor, pues era cambiar un poco de aire. Bueno, pues como os decía, algunas canciones que son de tinte muy tradicional y otras como más modernas. Sobre todo, aunque no lleven letra ninguna de ellas, intento transmitir pues vivencias. Y yo siempre digo que este disco, aunque como digo no tiene letra ninguna, y es muy personal, ¿no? Y cada una de las melodías están dedicadas pues a lo mejor incluso a xente, a lugares, a momentos especiales, y bueno, os iré explicando un poquitín según vayamos tocándoles. Está costándonos mucho salir últimamente, cada vez más incluso, y es cierto que desde las instituciones para este tipo de viajes afuera normalmente no tenemos ninguna ayuda, cosa que nos fuerza muchas veces a quedarnos aquí en casa. Y no yo porque no tengamos propuestas, los grupos, yo hablo con gente de otros grupos y siempre hay propuestas que se vienen atrás por culpa de esta cosa, ¿no? De que si desde aquí simplemente facieren cargo de lo que lleve el viaje, sería suficiente para que muchos de los grupos de aquí de Asturias saliéramos a tocar muchísimo más. Y evidentemente eso pone Asturias en el mapa, eso es indudable. Y lo que comentabas al principio, pues yo también es cierto que toda mi trayectoria, ¿no? Que empecé desde bien joven, pero bueno, también hubo gente que fue abriendo el camino, ¿no? Y yo tuve la suerte de ir también detrás de ellos. Eso llevaría mucho tiempo decirlo. Cuando empecé a tocar la gaita, la salud era particularmente muy buena, porque había mucha gente tocando, empezamos a tocar muchísimos, ¿no? Había no muchas escuelas, pero había mucha gente que empezaba a tocar. Ahora tenemos muchas escuelas y la gente tiene la oportunidad de casi en cualquier lado encontrar, topar una escuela que te cerca de casa para aprender, ¿no? A tocar la gaita y muchos instrumentos tradicionales. Pero bueno, yo creo que la salud, a título particular de cada uno, yo bueno, quiero decir, aquí a veces la sensación es que estamos cada uno remando un poco por nuestra cuenta, a veces.